La escritora de Frankenstein, Mary Shelley, tenía tan solo 18 años cuando escribió esta gran obra maestra. Ella lo hizo contra todo pronóstico, porque en la época en la que ella vivía, ser una mujer escritora era casi un delito y definitivamente un gran acto de rebeldía. Te estoy hablando de su historia porque, como viste en el título del video, vamos a hablar sobre la película de Frankenstein de Guillermo del Toro. Y es que la verdad la película en sí misma es una obra de arte completa, por eso está en este canal, pero también la historia de cómo se hizo me parece súper inspiradora y quisiera compartirla contigo para que te sirva en tus procesos creativos. Oigan, es que imagínense que Guillermo del Toro se tardó más de 25 años en poder producir esta película tal y como la tenía en su cabeza. Y esto nos demuestra que siempre debemos ser fieles a nuestra visión creativa. La verdad, hay muchas películas que a mí me han gustado este año, que me han entretenido, que me han hecho llorar, me han hecho reír, bueno, de todo, en todos los géneros que hay del cine, pero la verdad para mí esta película en particular es, yo creo que la mejor película a nivel visual que he visto este año. Y es que esta en particular te recuerda por qué el arte existe y por qué el arte es tan importante. En este video quiero mostrarte cómo Frankenstein es mucho más que cine y se vuelve un homenaje a la pintura, a la escultura, al teatro, a la danza, a la moda y al acto más humano que existe, crear. Soy Sara Alarcón, artista contemporánea colombiana, y hoy vamos a analizar juntos, tú y yo, la película de Frankenstein. El cine es la unión de todas las artes, pero Guillermo del Toro lo lleva más lejos. Él no usa el arte, él lo dialoga, lo cita, lo honra. Del Toro construye esta película de Frankenstein tomando referencias que para mí son bastante directas de pinturas icónicas. Y creo que viniendo de su mente no son coincidencias, son guiños, homenajes visuales y reinterpretaciones. Bueno, la primera escena que quiero resaltar es esta de aquí. A ver si ustedes saben a qué pintura hace referencia. Déjenme en los comentarios si lo descubrieron antes de que les diga. Pero bueno, esta escena en particular a mí me recuerda muchísimo a la creación de Adán de Miguel Ángel. En esta escena podemos ver cómo la criatura está interactuando con su amada, que es Elizabeth. Aquí yo creo que Guillermo del Toro quería reforzar como esa unión y ese toque divino, por así decirlo, también del nacimiento, de lo que está como completo pero está vivo, en este caso como la criatura. Y también creo que está muy claro ese deseo que tiene Víctor en este caso por jugar a ser Dios. Del Toro toma este gesto para recordarnos que Frankenstein no es un monstruo, es una creación. Oigan, interrumpo el video porque obviamente esto está lleno de spoilers, así que si no te has visto la película, pues no termines de ver el video porque te voy a contar muchas cosas y pues me vas a odiar, entonces prefiero advertir. Otra escena que me encanta, que me parece hermosa, es esta de acá, que es cuando vemos que Elizabeth toca la herida de la criatura, que la criatura en este caso es Frankenstein, ¿no? Pero así le dicen en el libro y en la película. Y este encuadre tan especial yo siento que está muy inspirado en una obra que se llama La Incredulidad de Santo Tomás. Esta es una obra barroca en la que Santo Tomás está tocando la herida de Cristo. En estas imágenes se ve esa búsqueda de la verdad y en querer saber que lo que está viendo sí es algo real, reconociendo esta verdad al tocarla. Vamos ahora con esta escena que pues es una escena, pero digamos que es algo que está siempre a lo largo de toda la película, y es porque en el laboratorio de Víctor podemos ver esta escultura siempre en la pared, y si analizamos un poco podemos relacionar esta escultura con la Medusa de Caravaggio, porque no sé, para mí tiene como esa mezcla de belleza y horror que usualmente usaba este gran artista. Tiene como la expresión de la criatura, como esa mirada profunda e intensa, e incluso tiene como ese dramatismo también de la luz. Caravaggio era un artista que pintaba el dolor como algo sagrado, y en este caso Del Toro filma el sufrimiento de la criatura con la misma estética. Ambas son víctimas y símbolos de la repulsión hacia lo desconocido. También en un pequeño paneo como este que están viendo acá aparece una escena que a mí me recuerda muchísimo a una obra de Velázquez. ¿Saben cuál es? Pónganlo acá en los comentarios. Bueno, para mí me recuerda muchísimo a Las Meninas, y es que en esta película van a ver mucho juegos de espejos, de luces, de perspectiva y de encuadres, y en especial en esta escena es donde el hermano de Víctor sale como de la habitación, y ahí tenemos como esa sensación de estar dentro del cuadro, lo mismo que pasa con las obras de Velázquez y en este caso particularmente con Las Meninas. La película también es un claro ejemplo de un concepto conocido como vanitas. Vanitas son esas pinturas barrocas que tienen por lo general calaveras, relojes de arena, velas derritiéndose. Acá les dejo algunos ejemplos y yo siento que la película tiene mucho como esa estética
también barroca. Estas imágenes nos recuerdan lo fugaz que es la vida. Frankenstein, por ejemplo, es la obsesión humana con la creación y la destrucción. Bueno, además de las referencias que les estoy dando de las pinturas, me parece muy interesante, como les decía al principio del video, analizar, digamos, un poco de la historia detrás de la realización como tal de la película. Me parece muy interesante en particular que Guillermo del Toro menciona en algunas de sus entrevistas que el personaje como tal de Frankenstein, él lo hizo basándose en un dibujo que tenía de cuando tenía como 11 años más o menos, cuando él era un niño. Él, digamos que estaba muy obsesionado y sigue obsesionado con todo el tema de los monstruos, y en especial con Frankenstein. Era uno que él quería desarrollar como fuera. Obviamente tenía una idea muy clara, y como les digo, tenía este boceto maravilloso que, si ustedes lo ven bien, es un Frankenstein muy diferente al que todos tenemos en nuestra cabeza, que es como el monstruo verde con los tornillos. Él totalmente le da como el giro y lo hace a su manera, y lo hace pues como lo tenía en su visión de su cuaderno de cuando tenía 11 años. Yo me atrevería a decir que él con este Frankenstein está creando una nueva pues era, por así decirlo, una nueva imagen global, porque ya yo creo que muchas personas van a dejar de verlo como el monstruo verde y ahora lo van a empezar a ver así un poco más gris, más humano, con los pedazos como de carne, por así decirlo, y los retazos de piel, que me parece muy interesante cómo el arte y cómo el cine puede también cambiar esa perspectiva que tenemos de íconos que ya pues son muy reconocidos. Y la verdad, esto es un gran recordatorio para nosotros como creadores, porque lo que ahora hacemos como por jugar, o de pronto es un boceto que tú tiras como al aire y dices no, esto no va a servir, puede que en un futuro te vaya a servir para algún proyecto muy especial. Y otra cosa súper importante, como te decía, es que siempre tengas tu visión clara de lo que quieres hacer, y así no estén los medios en el momento, así no estén, no sé, todas las oportunidades, guárdala, pero no te, digamos, vendas, por así decirlo, y hagas una versión que tú no querías sacar simplemente por hacer realidad algo que querías, sino que conserva esa visión y hazla, así te demores un poquito, pero haz la realidad como tú la tienes en tu cabeza. Otro detalle que me pareció maravilloso de esta película es que Guillermo del Toro decidió usar muy poco CGI. En una época donde casi todo es pantalla verde o inteligencia artificial, Del Toro toma otra decisión radical. No usa casi el CGI. Él usó escenarios reales, efectos prácticos, prostéticos, texturas, luces físicas y otras cosas que hacen que la película, la verdad, tenga ese toque de algo hecho manual. Él le apuesta a lo tangible, al arte hecho por manos humanas, por la imperfección, que también es hermosa. Este es un hermoso recordatorio para nosotros como artistas, y es que lo artesanal todavía importa y que lo real es lo que de verdad nos emociona. Otro elemento muy importante de la película es la moda. Vamos a ver cómo la joyería juega un papel importante en qué se quiere transmitir. Por ejemplo, acá vemos cómo las joyas de Tiffany's fueron utilizadas en la película y eran todas reales. Estas no eran disfraces, eran de verdad prendas lujosas, joyería lujosa, que fueron utilizadas para demostrar el poder, la clase social y las jerarquías. El vestuario también tiene influencias del Art Nouveau, que es un movimiento que buscaba unir lo natural con lo humano. Este es un gran ejemplo de cómo la pintura, la moda, la joyería y el cine se pueden cruzar. Y bueno, yo quiero que te lleves algo de este video, y es que el arte está en todas partes, incluso en los lugares donde tú menos esperas que esté. Y también recordarte que tú eres parte de esa cadena infinita que va a inspirar a otros artistas que vienen después de ti, o incluso que ya te están viendo en este momento y que te ven a ti como un referente. Y es que al igual que esos artistas maravillosos como Caravaggio, Velázquez, Miguel Ángel inspiraron a Guillermo del Toro, también lo hizo Mary Shelley, quien creó todo un universo que hoy vemos reflejado en una maravillosa película. Recuerda siempre que tú también estás creando algo que va a quedar por generaciones, así que por favor no te rindas, comparte esa visión que tienes con el mundo y siempre sigue creando. Gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si te gustó muchísimo nos puedes dejar un me gusta, también recuerda suscribirte al canal, esto nos ayuda un montón a poder seguir llegando a más personas y seguirte compartiendo este contenido de arte y creatividad. Y también, si quieres, se lo puedes compartir a algún familiar, algún amigo que esté interesado en conocer un poquito más acerca de esta gran película de Frankenstein de Guillermo del Toro. Y bueno, eso ha sido todo por nuestro video de hoy. Nos vemos en el próximo. Chao.